Hola, bienvenido a nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a ver es un modelo que nos va a permitir analizar los ratios fundamentales referidos al punto muerto o umbral de rentabilidad. Pues bien, vamos a verlo enseguida. Lo que tenemos aquí es este modelo en el cual vamos a partir de una serie de variables, concretamente de 4 variables como son el precio de venta unitario, las unidades vendidas de una empresa, el coste variable unitario y los costes fijos, respectivamente de una situación inicial y final, como vemos. Y a partir simplemente de estas 4 variables, que son las que necesitamos, las que están en color rosado, vamos a obtener otra serie de variables como son las ventas, simplemente multiplicando el precio de venta unitario por las unidades vendidas. Podemos obtener también los costes variables totales multiplicando esos costes variables por las unidades vendidas. Podemos obtener el tanto por ciento de costes variables respecto al total. Vamos a obtener el margen en euros, ya que tenemos todos los ingresos o las ventas y todos los costes, tanto fijos como variables. Podemos obtener, por tanto, también el beneficio en términos absolutos y, a su vez, podemos obtener el umbral de rentabilidad tanto en unidades como en euros, con las fórmulas que hemos visto en vídeos anteriores. Y, a su vez, también podemos obtener el margen en unidades. Bien, pues a partir de estas variables, lo que podemos obtener también, como decíamos al principio, son los ratios fundamentales o más importantes del punto muerto o umbral de rentabilidad, que son, como sabemos, estos 4. En primer lugar tenemos el índice de eficiencia comercial, que lo que me mide es el tanto por ciento de ventas que excede del punto de equilibrio o del punto muerto o umbral de rentabilidad. Es decir, tiene una relación con el margen. Por otro lado, podemos obtener el índice de absorción de los costes fijos, que en realidad es el tanto por ciento de ventas que necesitamos para alcanzar ese punto muerto o umbral de rentabilidad, o bien para cubrir todos los costes. Por otro lado, podemos obtener el índice de seguridad de los costes variables, que es el tanto por ciento máximo de aumento que pueden soportar los costes variables sin caer por debajo del llamado punto muerto o umbral de rentabilidad. Y a su vez también tenemos el índice de seguridad de los costes fijos, que es el tanto por ciento máximo de aumento que pueden soportar los costes fijos sin caer por debajo del punto muerto o umbral de rentabilidad. Como vemos, las diferencias entre los valores iniciales y los valores finales los obtenemos primero en valores absolutos y posteriormente podemos representarlos también en forma de porcentaje. Como vemos, alguno de ellos está en rojo y los que están en rojo significa que son negativos para nuestra empresa. También podemos observar cómo yo he puesto en alguna de las variables un asterisco, que significa que hay que estudiarlos en sentido contrario. Es decir, cuando disminuyen respecto al valor inicial, resulta que son positivos. Es el caso de los costes variables unitarios, los costes fijos, los costes variables totales. En general, todos los costes, si disminuyen, es beneficioso para nosotros. También actúa en este sentido el umbral de rentabilidad tanto en unidades como en euros, porque sabemos que el punto muerto, umbral de rentabilidad, cuanto más pequeño sea, mejor para nosotros, porque antes, a través de las ventas, podemos alcanzar ese umbral de rentabilidad. Y de la misma forma, el índice de absorción de los costes fijos, que recordamos es el tanto por ciento de ventas necesarias para alcanzar ese umbral de rentabilidad, lógicamente también cuanto menor sea, mejor, y por lo tanto sucede lo mismo. Si disminuye, la variación es positiva, como es el caso que estamos estudiando. Aquí vemos que ha pasado de representar un 33,33% a representar un 19,05%. Por eso decimos que la variación ha sido positiva. Y observamos también que esa variación es exactamente igual a la variación que ha experimentado el índice de eficiencia comercial. En este caso vemos que ha aumentado y eso también es positivo. Esto sucede porque son dos ratios complementarios. El índice de eficiencia comercial, recordamos que es el tanto por ciento de ventas que excede el punto de equilibrio, y en este caso cuanto mayor sea, mejor
para nosotros, es decir, en términos absolutos van a variar en la misma proporción, pero realmente lo hacen en sentido contrario. Pues bien, a partir de este modelo, lo que vamos a ver también es, por ejemplo, qué sucede si aumentan los costes fijos. Yo voy a suponer que mis costes fijos aumentan a 45.000 euros y lo que observo es que, lógicamente, esta variación de aquí ha pasado a ser negativa porque antes eran igual los costes fijos al inicio que al final y ahora han aumentado y hemos dicho que cuando aumentan los costes es una variación negativa. Pero el resto de los ratios principales siguen siendo positivos. Vamos a ver qué sucede si aumentan estos costes fijos a 60.000 euros. En este caso ya vemos cómo casi todos los ratios relativos al punto muerto umbral de rentabilidad han pasado a ser negativos. Bien, volvemos a la situación inicial en la cual los costes fijos eran iguales y ahora lo que vamos a variar son los costes variables unitarios. De 14 euros unidad los pasamos a 15, vemos que los ratios siguen siendo positivos, pero vamos a ver qué pasa si nuestros costes variables unitarios aumentaran a 16. Vemos como en este caso, simplemente añadiendo otra unidad más a esos costes variables unitarios, han pasado muchas diferencias a ser negativas y la totalidad de los costes de los ratios relativos al punto muerto o umbral de rentabilidad han pasado a ser negativos. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay mucha mayor sensibilidad respecto a los costes variables unitarios que respecto a los costes fijos. Recordamos que los costes fijos, aunque subiéramos bastante, incluso cerca del doble, a veces no pasaba nada, los ratios seguían siendo positivos, pero en cambio el coste variable unitario ante pocos incrementos o un incremento muy pequeño se convierten en negativos los ratios relativos al punto muerto umbral de rentabilidad, lo cual nos quiere decir que la sensibilidad de los costes variables es mucho mayor respecto a los costes fijos. Bien, otro análisis que podemos hacer bastante interesante es irnos a la herramienta de datos, análisis de hipótesis y buscar objetivo, y lo que vamos a hacer o lo que hace esta herramienta es ver cómo, definiendo nuestro valor objetivo de una celda, en cuánto tiene que cambiar otra para conseguir este objetivo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, si yo deseo obtener un margen en tanto por ciento, que es esta celda de aquí, la F11, yo quiero que mi margen, hemos dicho que sea del 30%, vamos a ver a qué precio tengo que vender para conseguir ese margen. Entonces, lo que voy a definir es cambiar la celda F3, que es el precio unitario final, el precio de venta unitario, para conseguir un margen de un 30%. Vemos que el análisis nos lo hace rápidamente y lo que nos está diciendo es que el precio de venta unitario debe ser prácticamente de 20 euros para conseguir este margen, en este caso 29,98 por efecto de los decimales, pero prácticamente es ese 30% de valor objetivo que nos habíamos marcado. Bien, vamos a volver a la situación anterior en la cual teníamos un precio de venta de 18,50 y lo que vamos a hacer ahora es volver a la herramienta de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y en este caso, por ejemplo, vamos a definir el valor de nuestro margen en un 35% y lo que vamos a analizar ahora es qué coste variable unitario necesito para conseguir ese margen de un 35%. Vemos que enseguida nos ha encontrado una solución y nos dice que el coste variable unitario debe ser de 12,03 para conseguir este margen de un 35%. Bien, un último análisis que podemos hacer es, por ejemplo, partir de que el umbral de rentabilidad que perseguimos o nuestro umbral de rentabilidad objetivo en cuanto a unidades va a ser de 5.000 unidades. Por lo tanto, la celda que vamos a definir es este umbral de rentabilidad en unidades
que es la celda F13, le decimos que yo quiero conseguir 5.000 unidades, ese es mi objetivo previsto, y lo que pretendo averiguar es con cuántos costes fijos debo de tener para conseguir ese objetivo, tal como está definido ahora el modelo, sin cambiar el resto de variables. Procedemos a hacer el análisis y nos dice que los costes fijos, vemos como el umbral de rentabilidad de unidades es 5.000 y los costes fijos van a ser ahora de 32.375 sin cambiar el resto de variables para conseguir ese umbral de rentabilidad en unidades de 5.000 unidades. Bien, lo que podemos observar, por tanto, con este modelo es que nos permite una visión global, en primer lugar, de las variaciones de todas las variables, saber si son positivas o negativas, es decir, si son ventajosas o son perjudiciales para nuestro negocio. Por otro lado, lo que observamos es un análisis de los 4 ratios principales del punto muerto o umbral de rentabilidad y también vemos su variación si es positiva o negativa. Y por otro lado, con la herramienta Buscar objetivo, en la pestaña de análisis de datos, lo que nos permite también es, a partir de un objetivo que nos marcamos, ver cómo va a evolucionar una variable concreta. Es decir, podemos priorizar objetivos y a un objetivo que le demos mucha importancia podemos hacer análisis para ver cómo varía una variable en concreto. También es un análisis muy interesante partiendo de este modelo que hemos estipulado. Pues bien, a partir de este modelo podemos hacer muchas variaciones y podemos establecer muchas conclusiones interesantes para nuestro negocio. Bien, espero verte en próximos vídeos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.